Hola a todos, queremos saludarlos en una nueva oportunidad desde Radio Madre de Dios. Junto a nuestra hermana Silvia Pinto nos estamos comunicando nuevamente con Argentina, una llamada internacional para poder seguir hablando de temas de la fe. Y este año con una nueva propuesta que nos trae Silvia Pinto, así que queremos saludarle y darle la bienvenida en Radio Madre de Dios y en estos programas que también se transmiten a través de las redes sociales de la parroquia de San José la Mariquina. Hola Silvia, ¿cómo está usted? Buenos días, Sabrina. Con mucha alegría de volver a encontrarnos. Realmente un gusto para mí volver a retomar estas enseñanzas que lo habíamos parado por un tiempo, por distintos motivos, por distintas situaciones. Pero bueno, gracias al Señor, hoy podemos volver a encontrarnos. Muchísimas Así. gracias por la invitación de usted, del Padre Raimundo, para poder dar lo que Dios nos ha dado. Invitamos también a las personas que puedan, que estén acompañando la sintonía radial o quienes nos siguen por las redes sociales, que puedan ver también los programas anteriores que hemos ido realizando con Silvia Pinto, en la que ella nos enseñó muchas cosas a través de una serie que se llamaba Jesús está vivo. Entonces, ahora la propuesta este año, Silvia, es un poquito ir hacia otro rumbo, que es por el lado de la sanación y la liberación, me contaba usted, ¿verdad? Sí, de todos modos el programa puede seguir llamándose Jesús está vivo, porque Él es el centro acá, su vida y su poder es el centro en todas las enseñanzas que vamos a dar. Pero en este año sí queríamos un poco profundizar el tema que es muy actual, muy necesario, sobre sanación y liberación. Comenzaríamos un poco para entender lo que es la liberación y después de a poco iríamos desarrollando la sanación interior. Perfecto, porque no va a haber sanación y no va a haber liberación sin Jesucristo también. Así es, Sabrina, exactamente. Por eso, y además la sanación y liberación es un solo ministerio, no es algo separado. Entonces eso lo vamos a tratar de ir enseñando y meditando, reflexionando juntos a lo largo de estos programas, que vamos a tratar de que sean así, lo más asiduo posible, o por lo menos cada 15 días. Ya vamos a ponernos de acuerdo en eso. Perfecto. Le pido, Silvia, si nos acompaña con una oración para poder comenzar entonces el programa de hoy. Sí, con mucho gusto, Sabrina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, danos tu luz en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, enséñanos para poder enseñar. Ven, Espíritu Santo, danos tu guía, danos tu presencia, danos tu auxilio. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos en el camino de la vida. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a salir de todo error, de toda confusión, de todo espíritu de engaño. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos en la fuerza de tu poder. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a interpretar las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que nos prepares y nos capacites para el combate espiritual, con la fuerza que viene de ti, con la fuerza que viene de lo alto, porque toda nuestra capacidad viene de ti, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias por el don de la vida, gracias por esta mañana, gracias por este encuentro, gracias por cada hermano al que va a llegar esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres abrirnos los ojos, tú quieres formarnos, tú quieres, Señor, que seamos verdaderos discípulos tuyos. Y nosotros estamos aquí dispuestos a escucharte. Nos ponemos en las manos de María, nuestra Madre, en este día dedicado a su Inmaculado Corazón. Te pedimos, Madre, que tu corazón inmaculado nos abrace, como nos abrazó en el día de ayer el Sagrado Corazón de Jesús. Te pedimos, Madre, que tú intercedas continuamente por nosotros, que nos ayudes a entender la palabra de Dios y a poder vivirla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres, y bendito y es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros.
Pedimos que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Para gracias, Silvia. comenzar, no, gracias a usted, Sabrina. Un gusto para mí compartir con usted. Vamos, para comenzar, le voy a pedir, ¿usted tiene una Biblia cerca? Tenemos la Biblia en el celular. Ah, bueno. Si puede ahí buscar las cartas a los Efesios. Efesios, Perfecto. carta a los Efesios. Así lo vamos haciendo en común a esta enseñanza, vamos compartiendo. Les recordamos entonces a quienes nos acompañan, es importante tener la Biblia a mano, o aunque sea en los teléfonos móviles, tener acceso a la palabra de Dios, porque todo esto se respalda a través de la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra de Dios que no cambia, aunque el mundo nos pinte otra cosa hoy, aunque quiera hacer decir otra cosa a Dios, no. La palabra está escrita, la palabra ha sido revelada y la palabra no cambia, y la palabra es la verdad. Recién hablaba con una hermana en Cristo que estamos acá, y yo le decía a ella, quizás muchos, no quizás somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, y quizás nos cuesta aún o no hemos alcanzado a vivir muchos textos bíblicos. Vamos viviendo algunos y otros no, pero no podemos negar lo que la palabra dice. La palabra es la verdad. No son verdades parciales las que se le ocurra a cada uno. La palabra es la verdad. Entonces yo no puedo negar la verdad. Si yo la viva o no la viva, ese es otro tema en algunos puntos, pero la palabra es la verdad y no podemos negarla. Entonces nosotros vamos de a poquito aprendiendo, viviendo lo que podemos captar, lo que podemos dimensionar y lo que podemos realmente recibir y con la gracia de Dios vivir. Pero en realidad el objetivo es que a lo largo de nuestra vida lleguemos a vivir todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero como Dios es pedagógico, nos espera y vamos dando pasitos, vamos viviendo lo que podemos en cada tiempo, pero no podemos negar lo que la palabra enseña. No podemos negar. No puedo hacerlo decir a Dios otra cosa ahora por el modernismo. No, la palabra ha sido revelada, la palabra nos dice la verdad y la palabra es viva y eficaz. Es muy importante, le exhorto a toda la audiencia que lea la palabra, que tenga la palabra en estos encuentros, porque nos vamos a mover meditando la palabra de Dios. Así es, sí. Entonces vamos a la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 6, capítulo 6, versículos 10 al 18. Perfecto. Vamos, leo yo, Silvia, si le parece. Sí. Perfecto. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como siempre hacemos esta oración que dice que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Poderosa la palabra de Dios. Así es. Y en la misma palabra de Dios nos habla de la palabra de Dios. O sea, ya tenemos también acá una pista que esto es demasiado importante. No lo podemos dejar de lado, Silvia. Este texto es importantísimo y sabe que está bastante olvidado en la Sagrada Escritura. Muy poca gente lo advierte, lo lee, muy poca gente lo ha descubierto.
Yo lo descubrí por gracia de Dios a través de mi director espiritual hace casi 30 años atrás, Padre Pierre, que él me lo dio y me dijo que esto lo tome como un alimento diario, así como uno se alimenta comiendo comida para mantenernos naturalmente, me decía él, tomarlo como un alimento diario para tu vida en el espíritu. Y es verdad, desde esos años yo he tratado cada día de proclamar y meditar este texto. Quizás algunas veces fallado por algún motivo, algunas veces cuando estaba enferma, mal, o cuando quizás por el tema del trabajo que a veces se me hace tarde y voy en el camino, repitiéndolo mentalmente, porque ya gracias a Dios se me grabó de tantos años, entonces trato de ir repetirlo, aunque no es la mejor manera, siempre hay que dedicarle un tiempo. Pero por muchísimos años lo hice así, tal cual como él me dijo, cada día toma esta vitamina. Y esto me ha ayudado mucho a mí en mi proceso y en mi camino en el Señor. Por eso, es más, el otro día le contaba a esta hermana con la que estoy hoy compartiendo, tuve un sueño, por eso quise comenzar con esta palabra, las enseñanzas. Tuve un sueño, lo soñaba a mi director espiritual, al Padre Pierre, soñaba que hablaba mucho con él, pero no recuerdo qué me decía. Lo que sí me llamó la atención es que al despertar, yo me veía en un lugar, estaba como enseñando a varios jóvenes, y lo que en la mente me decía el Señor era, fortalécete en el Señor y en la fuerza de mi poder. Entonces yo recordé inmediatamente que es el texto bíblico este, Efesios 6, versículo 10. Y eso me marcó tan fuerte cuando me desperté esa mañana, que sentía en el corazón que ese era el mandato que el Señor me estaba dando, que en este tiempo quiere Él que yo enseñe lo que Él me ha enseñado, esto, que no me disperse en muchas cosas, sino que Él me está pidiendo esto. Así que me desperté con esa claridad, con esa convicción, y he dicho, sí, ya me pongo a ver, porque yo lo tenía escrito a todo este tema en un retiro espiritual, cuando me robaron el bolso hace unos años atrás, perdí todo ese material que yo pensaba publicarlo, ya estaba escrito prácticamente un librito. Y bueno, entonces ahora estoy volviendo a empezar, porque el Señor me confirmó a través de ese sueño que era lo que debía hacer. Le doy gracias a Dios por las formas que Él tiene de hablarnos, porque nosotros somos duros de entendimiento, como dice el texto bíblico en Lucas, somos duros de entendimiento. Entonces, mire los años que han pasado para que yo recién entienda que eso me pide Él, casi 30 ¿Cómo años. se manifiesta? Mire, mire de duro que somos, y mire cómo el Señor no se cansa de esperar, no se cansa. Y nos Siempre va nos empujando repite de a lo que... poquito hasta que damos el paso también, Silvia. Exacto, exacto. Entonces hoy vamos a tratar de reflexionar este texto, que yo pensaba hacer 3 versículos hoy, pero no, de un versículo se me hace que nos va a llevar el programa. Comienza diciendo el versículo 10, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. En otro texto bíblico de la Biblia del pueblo de Dios dice, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Se lo expresa de distintas maneras, pero en realidad siempre el Señor nos está hablando de fortalecernos en Él, en la fuerza de su poder. Y una necesidad, Silvia, que es grande hoy en día, porque yo creo que algo que sienten los católicos en general es como que, amén de la tibieza en la que vive la mayor parte del mundo de la fe, los creyentes viven muy tibiamente hoy en día, hay una sensación de debilidad. Uno no puede decir como que nos sentimos fuertes por nuestra fe en contra de todo este mundo que nos está empujando. Bueno, acá después se menciona qué cosas son las que están en contra, justamente. Pero nos sentimos muy debilitados muchas veces, como que somos células muy apartadas en la sociedad y que nos sentimos aplastados en diversos ámbitos. Entonces, esa debilidad que tenemos muchas veces nos hace preguntarnos de dónde vamos a sacar las fuerzas, a dónde tenemos que acudir. Exacto, así es, Sabrina, usted lo ha dicho, estamos en una sociedad que se ha debilitado, que está perdiendo la fe, y precisamente por esto, porque hemos perdido la noción de dónde nos tenemos que fortalecer. Ese es creo que es uno de los problemas claves hoy en el día. En estos tiempos estamos viviendo mucho abatimiento, mucha tristeza, mucha ansiedad, mucha depresión. A mí me toca a veces escuchar a gente que me habla por teléfono, pero con una chica hace unos días me hablaba llorando y me decía que ella siente deseo de suicidarse. A mí esto me movió muy fuerte, ¿no? Porque digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ella es una persona de fe. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? El Señor nos entrega esta vitamina para el alma hoy, nos entrega esta vitamina que no solo es para el alma, sino también para el cuerpo. El Señor nos dice que tenemos que fortalecernos en Él. Vamos a ir viendo cómo vamos a hacer esto. Muchas veces en la vida pasamos situaciones difíciles, la muerte de seres queridos, enfermedades, traiciones. Yo he tratado de ir tomando nota y no me quiero perder porque creo que el Señor realmente
me ha ido dando como una línea en esto. Estas situaciones difíciles donde a veces nos fallan personas, las que nosotros queríamos mucho y creíamos nuestros hermanos en la fe, son situaciones muy dolorosas, que precisamente son ataques del maligno, son precisamente dardos incendiarios de él, para debilitar nuestra fe. Pero el Señor nos dice, fortalécete en mi fuerza poderosa, fortalécete en mi poder, o sea, no de cualquier manera. El fortalecimiento que nosotros necesitamos hacer no es de cualquier manera, sino que Él nos dice claramente en su palabra, fortalécete en mi poder. El poder está en Dios, no en nosotros. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. El poder está en Dios, no en nosotros. En los años de servicio que he tenido en el Ministerio de Liberación, y comencé desde muy jovencita, por gracia de Dios, con quien fue mi director espiritual, el Padre Pierre, y estos últimos 7 años que he servido con el Padre Martín, me tocó escuchar a muchas personas que buscaban de forma equivocada fortalecerse. Las personas llegan al Ministerio de Liberación a veces ya como última instancia. Eso es lo que yo he podido advertir, que la gente ya cuando agota todas las otras posibilidades erróneas, recién llegan a un Ministerio de Liberación. Después que esta gente ya ha pasado por pseudoespiritualidad, como el yoga, reiki, macumba, meditación trascendental, parapsicología, etcétera, toda la gama del ocultismo, esto es lo que me ha tocado escuchar a lo largo de todos estos años. La gente pasa por toda esta gama del ocultismo, y cuando se ven más enredados que al principio, recién, ya por desesperación, recurren a Dios. O sea, al que primero tendrían que haber ido, la última opción lo dejan a Dios. Lo dejan para el último. Exacto. Esto me representa mucho el texto bíblico. Aquel día en la barca, cuando los discípulos creían que Jesús dormía, y cuando Pedro en realidad se lanza, ¿te recuerdas el texto bíblico cuando Pedro quiere caminar por las aguas, cuando lo veía venir a Jesús en realidad? Y sin embargo se empieza a hundir cuando deja de mirarlo a Jesús. Empieza a dejar de creer. Cuando deja de creer, cuando deja de confiar, cuando se entibia, se empieza a hundir. Se hunde, y sin embargo, y ahí le grita, Jesús, sálvame. Ese texto bíblico siempre me ha llegado mucho, porque cuando él comienza a hundirse, recién levanta la mirada a Jesús y dice, Jesús, sálvame. Y dice el texto bíblico que inmediatamente Jesús le tendió la mano. Este texto bíblico es maravilloso para que lo tengamos como referencia siempre, porque Jesús le tendió la mano en el mismo momento que la persona le vuelve la mirada a él. Así es. Bueno, ahora veamos cómo nos tiende la mano el Señor. El Señor nos dejó todo. Estos días meditaba, el Señor nos dejó todo para enfrentar al mal, todo para vencer al mal a fuerza de bien. Pero nosotros somos los que nos entibiamos, porque el mundo nos golpea muy fuerte, el mundo nos arrastra fuerte contra corriente. Yo quiero ir por acá, pero el mundo me tira hacia otro lado. Entonces esto, la verdad, nos estresa, nos agota y produce confusiones en muchas personas y en muchos de nosotros. Entonces es importante que nosotros, leyendo la palabra, vamos teniendo claridad cuál es el mensaje del Señor y cómo nos indica Él que nos debemos fortalecer. Y como usted dice, Silvia, es que dejamos de mirarlo a Dios. Viene el primer problema, la primera dificultad, imaginemos Pedro sobre el agua, la primera dificultad, y en vez de mirarlo a Jesús, empieza a mirar a otro lado y uno se hunde. Viene la primera dificultad en la vida, tenemos problemas, y en vez de mirarlo a Dios, vamos a mirar al brujo, al machi, al tarotista, vamos a yoga, buscamos todas las otras alternativas del mundo, o que con dinero pueda pagar tal cosa, o que esto me va a resolver, menos Dios. Entonces, la mirada está vuelta habitualmente hacia las otras cosas del mundo y no en primera instancia hacia Dios. Y es ahí también que nos empezamos a hundir, como nos dice, nos enredamos cada vez más en el problema. Porque no conocemos la palabra. Todo eso pasa por desconocimiento bíblico. Porque si nosotros leyéramos, como hemos leído hoy, Efesios 6, versículo 10 nada más, un versículo que dice, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Nosotros buscamos fortalecernos en nuestra fuerza. Jamás vamos a poder eso. Por eso la persona va a yoga. Conozco gente que va a yoga y dice,
No, pero es que yo estoy haciendo una meditación, estoy haciendo posturas, estoy haciendo para fortalecerme, para sanarme, para que me calme el dolor de columna, para que me calme la ansiedad, el estrés, la angustia, la depresión. Eso es una mentira, es un engaño diabólico, porque ahí la persona está buscando fortalecerse en su pequeña fuerza, en su poder, y uno no puede salir adelante fortaleciéndose en su pequeña fuerza. La palabra nos dice clarito, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, no en mi poder mental, no en mi poder de hacer ciertas figuras que en realidad no son un ejercicio, sino que son adoración a deidades hinduistas, o sea que ahí ya hay un desfasaje, hay un pecado de idolatría, poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Entonces ahí ese fortalecimiento no me va a durar, va a durar un tiempo y voy a volver a caer. Lamentablemente conozco una señora que nunca quiso escuchar y ella se entró decididamente en el yoga y hoy está desequilibrada mentalmente, con mucho dolor lo digo. Una persona muy buena, pero una persona que no entendía, no quería entender. Bueno, lamentablemente a veces tiene que aprender uno con una dura experiencia. Decía mi padre espiritual, nadie madura en cabeza ajena. Realmente es así. Sigamos con este tema. Le decía que el Señor nos dejó todo para vencer al mal y para vencer al mal a fuerza de bien. Ahora, concretamente, ¿cómo hay que hacer esto? Hay que hacer un camino de iglesia. Yo me puse ya a relatarlo porque quiero tener un orden en esto. Un camino de iglesia. Y no quiero olvidarme de nada de lo que el Espíritu Santo me emocionaba que hay que decir. Esto que a las personas le cuesta muchísimo hacer, a la gente le cuesta muchísimo hacer un camino de iglesia. ¿Por qué? Porque la gente ha asistido a tantos lugares ya de esoterismo, donde le han querido dar soluciones mágicas y rápidas, que la gente confunde y cree que lo mismo pasa en la iglesia. Y no es lo mismo. Lamentablemente le voy a voltear la ilusión a varios, pero les voy a decir la verdad. No les puedo mentir como le ha mentido el tarotista, como le ha mentido el parapsicólogo, como le ha mentido el espiritista. No, eso es mentira. No es que usted venga, paga y sale sano. Mentira. Eso es mentira, eso es un engaño diabólico. El Señor te llama a un camino de iglesia, porque el Señor, antes que la sanación y la liberación, te quiere dar la salvación. La salvación es fundamental, y desde la salvación te vas a sanar y te vas a liberar. Pero el Señor vino a salvarnos, y porque nos salva, nos libera y nos sana. No es que el Señor te sana y usted siga pecando, siga haciendo lo que quiera, siga ofendiendo a Dios, no. Eso se acepta, ¿ve? En el yoga, en el reiki, nadie le pide a usted un cambio de conducta ni de actitud. Simplemente le hace un pase mágico, le dice, bueno, le va a pasar el dolor. Puede ser que le pase un tiempo, un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, pero el mal se traslada. Y si no se traslada a un ser querido, va a volver contra la misma persona, porque Satanás es mentiroso, padre de la mentira, y no hace las cosas para siempre. Solo Dios te sana para siempre. Solo Dios nos salva. El demonio engaña y es, como decía mi director espiritual, un mono de Dios. Imita lo que ve de Dios para poder engañar más hábilmente. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es importante que nosotros caigamos en la cuenta de esto, que no esperemos del Señor, o cuando uno va a un ministerio de liberación, o cuando uno va a un sacerdote exorcista, no esperemos que sea algo mágico. Porque o lo cuando mágico... piden, por ejemplo, los sacramentales también, Silvia, uno ve que o la búsqueda de sacramentos o sacramentales los buscan como si fuese algún tipo de poción mágica, voy a decirlo así. Como que, por ejemplo, alguien que está sufriendo algún tipo de problema familiar o tienen pesadillas, no sé, distintos tipos de problemas que pudiesen estarlos aquejando. Creen que simplemente por el uso de un sacramental va a desaparecer como por arte de magia, pero no hay una conversión profunda, no hay un camino de fe, no viven en iglesia, como nos decía Silvia, esto también de que tiene que haber una vida comunitaria, un conocimiento de la palabra. Es muy importante y es más importante lo de la salvación, o sea, ¿cuánto más quiere Dios que las almas se salven a que tengan una sanación temporal solamente?
Si una persona puede sanar o resolver sus problemas temporales, pero su alma no se salva, ¿qué fin tiene? ¿De qué sirve? Exacto. Es como cuando Jesús le empieza a preguntar a la gente, o sea, y les dice, tus pecados te son perdonados, porque es mucho más importante la salvación que la simple sanación. Lo demás viene por añadidura, pero lo importante es la salvación. Así es. Busca, clarito lo dice Jesús, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Pero la búsqueda es el reino de Dios y su justicia. No es buscar la sanación por la sanación misma, la liberación por la liberación misma, sino buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es la añadidura, que sí, el Señor nos puede dar y nos quiere dar, pero busquemos bien, busquemos correctamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la iglesia, me interesa que quede claro eso, no es lo mismo que los lugares que ha visitado la persona antes. Y no traigamos a la iglesia esa mentalidad esotérica. No pensemos que un pase mágico nos va a hacer el exorcista y ya estamos. No es así. Y ahí estamos ya desviando la figura del exorcista, desviando la figura del Ministerio de Liberación, desviando el verdadero servicio a Dios. No es así. La iglesia, el exorcista, el Ministerio de Liberación, no hace pases mágicos. No está para venir, para dar una solución mágica, ni tampoco tiene nada que ver con cuestiones esotéricas. Nada que ver. Entonces la gente por ahí confunde. Como viene ya de muchas cuestiones esotéricas, cree que esto es lo mismo, y no es lo mismo. Además vivimos en un mundo... Disculpe, puede ser un poco también la misma mentalidad que ocurre, por ejemplo, con la gente que paga las mandas, que es como un negociar con Dios, una esperanza mágica, así, a ver, yo puse una velita, pagué una manda y estoy esperando que entonces Dios me tiene que cumplir inmediatamente, como una obligatoriedad, como que estoy esperando que Dios cumpla mis caprichos, porque yo así se lo exijo o pago por ello. ¿Puede ser un poco también por ese lado la misma mentalidad, Silvia? Sí, a mí nunca me ha gustado eso, le digo sinceramente, es algo personal mío. No me gusta ese trato que se hace, como que yo te llevo tal cosa y me tenés que dar tal otro. Con Dios no se negocia así. Eso no, el Señor no está para eso, no vino para eso. Entonces yo creo que ahí también la iglesia tiene que enseñar adecuadamente que no es así, que nosotros lo seguimos al Señor por el amor, porque Él nos amó primero, pero no por lo que me da. Entonces, y no hago tratos con Dios, ¿ve? Ahí también hay una mentalidad esotérica, como con el diablo se hace esos tratos, toma para que tenga poder, para que tenga fama, para que tenga esto, la gente traslada esa mentalidad esotérica a Dios, pero no es así. Con Dios no podemos hacer esos tratos. ¿Por qué? Porque yo veo acá, hasta donde llega mi nariz, no veo el todo. En cambio, Dios ve el todo. Entonces, siempre el Señor me va a dar lo que es bueno para mí, no lo que a mí se me ocurre, no lo que yo quiero, pido y se me pone que me tiene que dar, porque quizás esa es mi perdición. Entonces, el Señor no me lo va a dar, el Señor me va a dar lo que sabe que es bueno para mí y en el tiempo oportuno, no en mis tiempos, en el tiempo de Dios. Eso es algo que cuesta mucho aceptar en esta civilización actual. Vivimos en una cultura donde es todo ya, todo ya. O sea, para todos y que todo ya. se compra, un puro comercio además. Exacto, una cultura del comercio y una cultura del descarte. Entonces, como estamos imbuidos en esa cultura, a veces creemos y trasladamos a la fe ese espíritu, que es un espíritu del mundo. No tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que es un espíritu sabio, pedagógico y que realmente quiere nuestro bien. Entonces, y que quiere que lo vivamos como una relación de amor también. No lo quiere así como simplemente Él todopoderoso y nosotros criatura, allá lejos, que hay que pagar por un favor que Dios nos tiene que hacer, sino que Él lo que quiere también es una relación de amor, o sea, que nos enamoremos de Él así como Él nos ama infinitamente. Yo pensaba mucho en la palabra de Dios del día de ayer, esto que como recalcaba que consiste en nuestra fe en que primero Dios amó al mundo, Dios primero amó al hombre, y luego el hombre, ¿cómo no vamos a amarlo nosotros a él? O sea, nosotros mínimamente tendríamos que amarlo porque Él nos amó primero, Él nos creó y nos ha dado todo su amor y Él quiere nuestra salvación. Entonces, si esto consiste en que el amor de Dios, primeramente, ¿por qué tomarlo como un negocio? Como que, bueno, yo voy a pagar para que Dios entonces haga algo que yo necesito, o solamente me va a motivar eso a hacer algo por Dios, o acercarme a la iglesia porque tengo un interés. No, lo que me tiene que motivar al pedir un sacramento, un sacramental, al cumplir una manda, supongamos, o al tener una participación en la iglesia, en la vida de fe,
o a trasladar la fe a la familia, a los seres queridos, tiene que ser por amor a Dios. Inclusive cuando uno piensa, ¿qué me motiva a hacer un acto de caridad? Que sea realmente de caridad significa que sea un acto de amor, y no simple solidaridad, donde está la diferencia entre solidaridad y caridad también. Si es caridad, es porque lo hago por amor. El amor a Dios y a los hermanos. Si es por solidaridad, no, ahí no necesariamente tiene que haber un amor verdadero. Así es, Sabrina, como muy bien lo ha dicho usted. Sí, eso es importantísimo, porque esas cosas no duran cuando la persona va solo por una búsqueda egoísta, porque quiere que le dé algo, entonces rápido cae esa fe porque no es una fe verdadera. No me lo da el Señor, no vuelvo más. Yo he conocido a lo largo de la vida mucha gente que va al grupo de oración porque busca tal cosa, quiere que Dios le dé esto. Si Dios no me lo da en un término de 2 años, no vuelvo más. Entonces, no es una fe verdadera, es simplemente una búsqueda comercial de tratar con Dios, y que eso no es para lo que el Señor ha venido. Quiero decir algo antes de olvidarme y continuar con el tema, que también es muy importante que la gente lo sepa, porque advierto que hay un grave error en esto. La medalla de San Benito. La medalla de San Benito no es un amuleto. Los que portamos la medalla de San Benito lo hacemos porque tenemos una verdadera devoción a San Benito Abad, que es padre del monaquismo occidental, y es un santo varón de Dios que primero buscó el reino de Dios y su justicia y recibió la añadidura que Dios le dio de ser exorcista. Pero no es un amuleto. Esto quiero que quede muy claro. Veo mucha gente que hace colas comprando las medallas de San Benito porque creen que es algo también esotérico o un amuleto que se lo va a poner y va a ser liberado, va a ser prosperado, va a tener lo que quiera. No es así. Esa es una fe errónea. La medalla de San la cintita roja de la envidia que ofrecen como con esa mentalidad mágica. Bueno, eso ya es gravísimo, eso es del ocultismo, porque es poner la fe en una cinta y estoy negando la fe verdadera que es en Dios. Pero a mí realmente me escandaliza esto, y quiero que, porque he visto en cristianos católicos esta mentalidad esotérica, dice, no, pero es que yo tengo la medalla de San Benito. La medalla de San Benito, el verdadero sentido, es verdad que tiene un exorcismo. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, retírate, Satanás, jamás me aconsejes cosas vanas, bebe tú esos venenos. Es verdad, por inspiración divina, San Benito le imprimió un exorcismo. Es cierto, pero este exorcismo se adecua a mi vida. O sea, si yo vivo conforme a lo que el Señor me pide que viva, el exorcismo se realiza. No es un amuleto, no es que yo me lo pongo y yo hago lo que se me venga en gana y San Benito tiene que hacer lo que yo le pido. No, no, no. Y también las personas que quieren portar la medalla de San Benito, me parece que sería bueno que conozcan la vida de San Benito y lean la regla de San Benito, para que sepan las maravillosas enseñanzas que da San Benito y recién porten la medalla a conciencia. La frase clave de él, ora y trabaja. O sea que tenemos que orar y trabajar, y el trabajo tiene que ser oración, entrega a Dios. Y San Benito enseña cosas maravillosas en la regla sobre la hospitalidad, sobre la lectura bíblica, sobre la meditación de la Sagrada Escritura, rumiar la Sagrada Escritura, la lección divina. Todo esto es importante que conozcamos de San Benito para recién portar dignamente la medalla de San Benito, no como un amuleto. Esto quería decirlo entre paréntesis, no me quería olvidar. Continuemos con el tema. Por lo general, el camino de sanación y liberación es un proceso. Esto me interesa que lo tengamos bien claro. Si algunas personas toman nota, vamos anotando estos puntos. El camino de sanación y liberación es un proceso, no es mágico. ¿Que Dios te puede sanar de un día para el otro? Sí. ¿Que Dios te puede liberar? Sí. Porque Él es el Señor, el Rey del universo, y es dueño de hacer las cosas como quiere. Pero por lo general, el camino es un proceso. La sanación y liberación de malos espíritus. Y a veces puede ser un proceso muy doloroso y puede durar mucho tiempo, pero esto lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos sanación interior. ¿Por qué es un proceso doloroso? Ahora sí, vamos a los pasos concretos que necesitamos para fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder. Primero, para mí el primero es la Eucaristía. La Eucaristía, tratar de recibir frecuentemente la Eucaristía, si es posible todos los días.
Luego de recibirlo, no pasar rápidamente a otra cosa, sino quedarnos un rato en oración, que puede ser en el sagrario o en el silencio de nuestro corazón cuando la gente nos hable. Pero es muy importante que tomemos conciencia, porque otra cosa que advierto en las iglesias. Después de la pandemia hay un enfriamiento y una tibieza muy grande, muy grande. Advierto que se toma la Eucaristía como si fuera una cosa más. Entonces se recibe la Eucaristía y se sale corriendo para continuar el trabajo, para continuar la tarea, para ir a cocinar, para ir a hacer lo que sea, pero es como que se lo toma como una cosa más, y eso es un error gravísimo. Cuando recibimos la Eucaristía estamos recibiendo al mismo Dios, estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, y hay que dedicar un tiempo para orar, para dejar que Él nos hable interiormente, para poder unirnos espiritualmente a Él y tomar conciencia a quién estoy recibiendo. Entonces, me parece que esto, después de la pandemia, noto un enfriamiento enorme en todas las iglesias con el tema este, ¿no? Es como que todo se hace así, rápido, es más, hay misas de media hora, 20 minutos, que a mí me escandaliza. Otro tema que me parece Silvia, importante es disculpe, me gustaría agregar sobre ese tema de la Eucaristía. Puede ser tal vez que también estamos fallando en las catequesis cuando enseñamos que, a ver, catequesis de primera comunión. Llegan al día de la comunión y ahí está, finalizado, llegaron a su meta. Pero nos olvidamos de que ese es el comienzo de la historia. Una vez que uno ha recibido el cuerpo de Cristo, tiene que comenzar justamente en esa unión con Él. Entonces, cuán importante sería decirles que una vez que han recibido el cuerpo de Cristo, quedarse en este momento de oración, de reflexión, del encuentro con Él, no simplemente, lo recibí, ya, pasó y me vuelvo a mi lugar y me tengo que quedar tranquilito hasta que finalice la misa, sino que puedan vivir realmente esto como un momento prolongado, como algo que también ojalá durase durante toda la semana si uno solamente lo recibe en la misa dominical, por ejemplo. Eso sería lindo que los catequistas enseñen en las misas después de la comunión, que le enseñen a los niños y a los grandes también. Este es un momento de adoración. Usted adore a Jesús, que lo tiene en su corazón. Pídale que Él se una, porque la Eucaristía es el corazón de Cristo. Pídale que su corazón se una a su corazón. Entréguele, como decía el Evangelio de ayer, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Es un momento privilegiado para decirle, entréguele su cansancio, entregue su agotamiento, entregue su fatiga, entregue su depresión, entregue su tristeza. O sea, creo que eso también sería un buen apostolado de los catequistas, de enseñar, para que ahí las personas sepan a conciencia a quién es recibido. Entonces, cuando lo reciban, puedan hacer ese momento de oración que muchos sacerdotes permiten, ¿no? Ayer, por ejemplo, acá el padre Martín hizo un gran momento de silencio. Entonces eso es importante, porque en ese momento uno puede orar. Es verdad que algunos se distraen, están en otra cosa, pero los que quieren orar, pueden orar. Es muy importante esos momentos prolongados así de silencio, donde tomamos conciencia quién está dentro de mí, y tomamos conciencia que Él puede transformar mi vida. Y Él es la clave de la sanación y de la liberación. Él es la clave. Entonces es el momento justo para que uno le diga, le entregue, Señor, te entrego esta atadura que tengo, te entrego esto que me cuesta, te entrego esto que no me deja caminar, te pido que sane mis heridas, te pido, Señor, que cierres mis heridas, te pido, Jesús, en este momento, que me ayudes a dominar este pecado. ¿Ve? Tenemos muchísimo para orar después de la comunión. Tanto para decir, es como que nos preparamos 2 años para recibirlo y cuando ya está ese momento, está la puerta, llama y no sabemos qué hacer con la visita. O sea, Él está ahí, está presente y no sabemos qué hacer cuando ha llegado finalmente Jesús a mi vida, Jesús a mi ser. Entonces nos falta eso, saber cómo relacionarnos con Jesús cuando Él está finalmente con nosotros. Es que ahí advierto que nos está faltando crecer en la espiritualidad eucarística. A veces nos quedamos en la superficie. Entonces tenemos que crecer un poco en la espiritualidad eucarística. De ahí tomar conciencia que en ese momento Jesús viene a mí, se une a mi corazón, su corazón con mi corazón. Ayer predicaba el diácono muy lindo porque decía, este corazón mío que está herido, que está lastimado, tu corazón, Señor, que es el corazón que también ha sufrido, que también ha pasado herida, que ha pasado traiciones de sus amigos, pero que tiene el poder de sanar y liberar porque has perdonado. Entonces, que ese corazón se una a mi corazón y me dé la gracia de perdonar para sanar. Ve, nosotros tenemos, el Señor nos ha dado las armas, es una arma poderosa,
pero no la estamos aprovechando, no la vivimos. Entonces es como que pasamos, todo se ha hecho muy superficial. Ese es el problema actual nuestro, la E intentamos superficialidad. sentirnos fuertes en vez de dejar que el Señor nos fortalezca. Si hiciéramos este camino, ahí el Señor nos está fortaleciendo. Porque mucha gente dice, ¿no? A uno le dice, pero si yo voy a misa, yo comulgo, ¿por qué no? Sigo igual. ¿Te has planteado cómo son tus comuniones realmente? ¿Te has planteado cómo estás recibiendo al Señor? ¿Cómo, si hay una comunión espiritual, si hay una comunión profunda con Él? Entonces, todo esto tiene que ver, todo esto, porque si hay esta comunión, esto nos va a llevar al segundo paso. Adoración eucarística, adorar a Jesús. Esto es hacer camino de iglesia. El camino de iglesia es cuando yo voy progresivamente, pedagógicamente, dando pasitos. Cuando yo ya tomo conciencia que el Señor que viene a mi corazón, su corazón eucarístico, me puede sanar, liberar, puede bendecirme, puede fortalecerme, puede restaurarme, puede sanar mis recuerdos dolorosos. Entonces, cuando yo voy tomando conciencia de esto, el mismo Espíritu Santo me mueve a decir, voy a ir a adorarlo en la Eucaristía, porque Él está ahí. Aunque en este momento no lo reciba sacramentalmente, puedo tener con Él una comunión espiritual. Entonces, voy a ir a adorarlo en la Eucaristía. Me voy a postrar de rodillas frente a Él y le voy a decir, Señor, sana mis heridas. Señor, te entrego mi pecado. Señor, libérame de estas cosas que me cuestan. Eso es camino de iglesia. Por eso decíamos que es pedagógico el Señor y que la sanación y la liberación es un proceso. Yo recuerdo, lo cuento brevemente, cuando yo tuve un problema muy serio espiritual una vez, que me llevó al Padre Pierre, cuando era chica todavía, 19, 20 años, que fue una gracia para mí, después de ese sufrimiento, el Señor me ayudó a comenzar este camino en el Ministerio de Liberación. ¿Qué fue lo primero que el Padre Pierre me hizo hacer? Que en el momento yo me enojé y después lo comprendí. Mi hermano me llevó y el Padre Pierre dice, Silvia, ven, me vas a esperar aquí. Yo llegué a las 9 de la mañana, me hizo sentar frente al sagrario y le dijo a mi hermano, voy a esperar afuera. Y él se fue. Y yo dije, bueno, ya va a venir. Eran las 3 de la tarde y yo seguía frente al sagrario. Entonces yo en un momento me enojé. Y mire que estaba frente al sagrario y he dicho, este cura no le importa, ¿para qué he venido de a 2 kilómetros? Era de Santiago del Estero. Y me trae, para eso hubiera podido ir cerca de mi parroquia y me quedaba en el sagrario. ¿Qué hace este hombre? Mire la sabiduría de, para mí, un santo varón, el Padre Pierre. Me dejó 6 horas frente al sagrario, porque realmente el que nos sana y nos libera es Jesús, no es el hombre. Entonces, después de esas horas, yo me acuerdo que me paré, salí, y estaba mi hermano afuera, pobrecito, ahí cruzando los brazos, y le digo, Julio, yo no doy más, porque en esa época yo no estaba bien. Le digo, él vino, me dejó frente al sagrario y se fue. Y me dice mi hermano, haz lo que te ha dicho, ya va a venir, me ha dicho que ya va a volver. Bueno, seguí yo en esa cuestión hasta que él vino, no sé qué hora, ya perdí la noción del tiempo, apareció a las 5 de la tarde, ni comí porque la verdad no podía comer en ese tiempo, no podía comer, yo había perdido mucho peso, casi apenas caminaba, entonces los médicos habían decretado que era un virus, creo que una vez lo conté, y el Padre Pierre cuando me vio me dijo, no es ningún virus, es un trabajo del mal, el Señor te va a liberar. Bueno, cuando él me puso la mano en el hombro y me dijo, ahora venga conmigo, mujer. Entonces, bueno, ya ahí fui, él me hizo unas oraciones, todo bueno, y comencé un proceso que me llevó casi un año, o más de un año. Entonces, el proceso fue el que me fue sanando y liberando, porque fue enamorándome de Jesús y dándome un camino de iglesia. Eso es fundamental, por eso yo enseño lo que yo viví por gracia. Es fundamental que nosotros hagamos este proceso. Yo creo que esas horas de oración frente a Él, donde yo he llorado muchísimo porque me afloraban recuerdos, cosas que ni sabía que las tenía, entonces creo que todo eso fue lo más sanante y liberador. Después el Padre simplemente hizo lo que tenía que hacer sus oraciones, imponerme las manos, pedir, pero en realidad yo creo que, y siempre me mandaba al sagrario. Por eso creo que esa es la clave en el ministerio de liberación, mandar a la gente al sagrario, al que tiene poder para sanar y para liberar. Y después sí, lo podemos amar orando por sanación interior para que la persona se sienta amada, pero esto es lo primero.
no solo recibirlo, sino adorarlo. Es importante y fundamental la adoración. ¿Por qué? Porque es el momento donde nos dejamos mirar por Dios. El Señor nos mira desde el sagrario. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, dice que la mirada de Él es como fuego. Entonces ese fuego viene a quemar lo que está mal en nuestra vida, a purificar lo que debe ser purificado y a sanar las heridas de nuestra historia personal. Por eso es tan importante dejarnos mirar por Dios. En el versículo 16, ¿sí? Sí, disculpe. También me parece que un poco esto, cuando uno entra a la adoración, lo primero que hace es adorar. ¿Y por qué uno adora? Porque justamente lo reconocemos que es Dios y es todopoderoso. ¿Cómo voy a dejar que Dios me fortalezca, que su fuerza actúe en mí, si primero no reconozco que Él es todopoderoso? Entonces es bueno eso, que cuando uno entra al sagrario, antes de decirle, necesito todo esto, o gracias, primero te adoro porque eres Dios y eres todopoderoso, y entonces reconociendo su poder, su fortaleza, es que también uno puede dejar que su fortaleza actúe en uno mismo. Claro, porque ahí es poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde, el lugar de la alabanza y la adoración. Ese es el lugar que a Él le corresponde, que nosotros le alabemos por lo que Él es y le adoremos. Y Él es el Todopoderoso, como usted lo dice. Por eso, porque es todopoderoso, nos dice, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, porque Él es el que nos puede fortalecer. Te decía que en el verso 16 del mismo capítulo 1 del Apocalipsis dice que su rostro es como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Esta enseñanza también la recibí una vez de mi padre espiritual, el padre Pierre, cuando era chica aún, y él me decía, si vos te pones al sol, me causa gracia, pero me hacía preguntas así, mientras comíamos, mientras almorzábamos, yo vivía en la parroquia mucho tiempo con él, y él me decía, cuando vos comes, Silvia, me dice, cuando vos te pones al sol, ¿te quemas? Yo lo miré un día, estábamos comiendo y me sale con eso, y le digo, y sí, y es malo, a mí por ahí me hace mal por la piel que tengo, pero sí me gusta el sol. Y yo le empecé a contar, porque yo estaba todavía en el plano natural, me faltaba la dimensión espiritual que él tenía. Yo le empecé a contar que una vez me insolé, que tuve quemadura de 4º grado, y él me dejaba hablar. Y al último me dice, yo ahora miro para atrás y me doy cuenta y digo, ay, por Dios, cuánto me faltaba a mí. Y ahí puedo comprender por qué los discípulos, cuando Jesús les habla en un lenguaje espiritual, ellos le contestaban siempre en un lenguaje natural. Cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, y era tanta gente, le contesta uno de ellos, ¿y dónde Tenemos vamos a 5 comprar? panes y 2 peces. Yo me siento muy identificada, pues yo era así. Por ahí el padre Pierre me hablaba de algo y yo le contestaba en el modo humano, y él me estaba hablando de una altura espiritual a la que yo todavía no podía entender. Entonces ese día yo le digo, sí, a mí el sol me quema, le empiezo a contar, una vez tuve quemadura de 4º grado, él me miraba, y al último me dice, cuando te pones frente al sagrario, no puedes dejar de bendecirte, no puedes salir igual, no puedes volver a ser la persona que eras, porque Él, con su rostro, te ilumina, te quema, es como el sol que te quema con toda su fuerza. Chao, yo ahí quedé muda, he dicho, dejo de hablar tonteras, porque el Señor ahí me estaba queriendo enseñar lo valioso y fundamental que es ponerse frente al Señor en el sagrario. Pero yo todavía, el Señor me ha dado tiempo, yo ahí tenía 20 años, no lo entendía, tenía que pasar 30 años para que yo entienda, para que más o menos capte lo que Él me ha querido decir. Y por eso le exhorto a todos los hermanos que escuchen esta enseñanza, que tratemos, aunque sea 10 minutos, 15, 20 minutos, sentarnos frente al Señor, quizás no decir nada, pero dejarnos mirar por Él, porque la mirada del Señor es poderosa, es sanadora y liberadora, y como decía el Padre Pierre, su rostro es como el sol, que brilla con toda su fuerza. Esto no lo decía él, lo dice el Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Entonces, este rostro del Señor ilumina nuestra historia. Por eso nos va sanando y nos va liberando. Porque a la luz de su presencia, yo puedo ver mi historia como Dios la mira.
Entonces puedo sanar el dolor, puedo sanar el sufrimiento, pueden calmar mis lágrimas, cesar mis lágrimas, puedo sanar esas cosas que creía que nunca las iba a sanar, porque estoy en la presencia de Él y el amor de Él empieza a sanar lo que yo humanamente no podría sanar jamás, ni con Reiki, ni con yoga, ni con ningún brujo que me venga a hacer un pase mágico. Nadie tiene ese poder, solo el Señor que me ha creado. Y como dice el Salmo 139, Él te plasmó en el seno materno, Él te conoce de qué estás hecho, o sea, nada se oculta a su mirada. Entonces el único que tiene poder para sanar es Jesús, no podemos engañar. Y es el principal interesado también en nuestro bienestar, Silvia, porque no nos tenemos que olvidar que quien más nos ama es Dios, ni siquiera las demás criaturas, ni el esposo, ni los hijos, ni los amigos, nadie nos ama tanto como Dios nos ama, nadie quiere tanto nuestro bien como Dios lo quiere. Entonces, ¿quién es el primer interesado en nuestra salvación primero, en nuestra sanación después? Dios es el más interesado, inclusive que nosotros mismos. Porque cuando nosotros pensamos que queremos nuestro bien, ni siquiera lo tenemos tan consciente como Dios quiere nuestro bien. Así es, Sabrina, esa canción, no sé si te la he escuchado, esa canción muy bonita de Martín Valverde que dice, nadie te ama como yo. Así Mira es. la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Y es verdad, nadie No hay que se va a olvidarlo. sacrificar por nosotros como lo ha hecho el Señor. Nadie nos ama como Él. Cuando vamos tomando conciencia de a poquito de esa gran verdad. Otra de las armas espirituales que el Señor nos entrega es la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, dice la misma palabra en la carta a los Hebreos. O sea, que corta lo que está de más, nos poda. La palabra nos poda y hace crecer lo bueno en nosotros. La palabra es creadora, nunca debemos perder de vista eso. Así como en el principio el Señor creó todo lo que vemos por el poder de su palabra, hoy también crea en nosotros lo que le permitimos que cree. Por ejemplo, si estamos abatidos y agobiados, como decía ayer el Evangelio, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Si nosotros repetimos ese texto bíblico muchas veces al día, empezamos a sentir el alivio de él. Porque si el Señor lo dice, es así. No hay margen de duda. Entonces Él nos está diciendo, vengan a mí. Pasa que nosotros a veces somos duros y la gente se va para cualquier otro lado, pero no a Él. Y Él nos está diciendo, vengan a mí. Es maravilloso el Evangelio de ayer del Sagrado Corazón, cuando Él dice eso, no es tan fuerte, y uno mira el Sagrado Corazón, mira el corazón de Jesús, y dice, sí, ahí debo ir, a ese corazón que ha amado tanto al mundo, que ama tanto a las personas, y nos sigue diciendo lo mismo, vengan a mí, si están cansados y agobiados, yo los haré descansar, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es importante, yo he aprendido a lo largo de los años, que proclamar así palabras del Señor en momentos difíciles de nuestra vida nos alivia, nos ayuda y nos fortalece, como Él dice, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Cómo me fortalezco con las palabras? Por ejemplo, tomo un texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos días que estaba enferma, yo tirada en cama, 10 días no me podía mover del dengue. Era un dolor de cuerpo, de cabeza, de garganta, porque se me mezcló con gripe. Un día me quería levantar de la cama para ir hasta el baño y no podía porque da como debilidad. Entonces el Espíritu Santo me recuerda esto. Y empecé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pude sentarme en la cama. Después me pude parar. Iba diciendo todo el camino hasta el baño. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí uno empieza a experimentar el poder de Dios. No me fortalezco en mi fuerza, que están abatidas por la enfermedad. Me fortalezco en el Señor y en la fuerza de su poder. Esto es lo que el Señor nos enseña. Él nos quiere enseñar esto y a veces permite situaciones dolorosas en nuestra vida para que lo aprendamos. Esto nos quiere enseñar Él. Hacé esto. Esto es lo que te pido. Esto es lo que tenés que hacer.
Cuando uno comienza a entrar en el misterio de Dios, en el poder de su palabra, la palabra de Dios contiene el germen de Dios. Entonces cuando uno entra ahí puede experimentar y aprende por experiencia, no solo por oída. Yo esto lo estudié cuando estudiaba el profesorado, lo leí, pero no es lo mismo, no basta. Hay que aprenderlo por experiencia. Y quizá uno no tiene un título de nada, pero la experiencia te da mucha más sabiduría que un título. Es muy importante aprender por experiencia. Cuando sentimos el ataque del maligno, es un momento de decir un salmo, ¿ves? Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Todo el momento, por ejemplo, yo en el Ministerio de Liberación, muchas veces cuando he estado orando, y he visto que la cosa se ponía difícil, porque eran muchos diablos que atacaban, entonces el Espíritu Santo, impresionante, en el momento nos recuerda estos textos bíblicos. Entonces uno tiene que empezar a repetir mentalmente o en voz baja: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Y uno comienza a ver cómo el mal se aplaca, se calla y se retira, porque no soporta el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, no nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros no tenemos nada que no nos venga de Dios. Porque dice en 1 Corintios 3, creo que, porque toda nuestra capacidad viene de Dios. Y ahí se vuelve tan lindo reconocer eso, como dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando es Cristo el que me fortalece, qué rico que se siente, qué bonito que es, que cuando logramos ese grado pequeñito de humildad, aunque sea una gotita, no digo, oh, qué humildes que son, pero una gotita de humildad, de darle ese espacio a Dios y reconocer realmente somos débiles. ¿Qué esperamos sentirnos tan fuertes? Es hermoso y es tan lindo y tan gratificante ver en la vida ese espacio cuando uno le da a Él, que Él actúe el Señor y que nos fortalezca desde la gracia que Él nos da. Somos muy débiles. Yo creo que Dios por eso permite que nos enfermemos. Cuando uno cae enfermo así, que yo desde el 2021, cuando caí con ese COVID grave, y ahora con el dengue y la gripe esta, y uno se da cuenta, ¿no? Ahí uno ve, digo, qué frágil que somos. O sea, humanamente somos muy frágiles. Tantas debilidades que tenemos de diversos tipos realmente. Exacto. O por grandes enfermedades o por cosas pequeñitas, Silvia, muchas veces uno dice, nos pasamos quejando de todo, somos débiles ante el mundo y ante cualquier cosa que se nos presenta, en vez de vivir con una sonrisa, con alegría, con ánimo, como estamos invitados a vivir con ánimo la vida, cualquier cosita nos debilita y nos quejamos y nos preocupamos y ya estamos pensando en cómo lo vamos a resolver o a quién vamos a acudir para poder salir de tal problema. Somos realmente muy débiles ante cualquier cosa. El tema es en dónde buscamos esa fortaleza. Así es, Sabrina, somos muy débiles, muy frágiles. Yo lo he visto estos días que estaba enferma, no tenía ganas de nada. Es verdad, cuando uno está enfermo se siente mal, pero yo digo, no, me falta fe. Y cuando proclamaba esta palabra, he podido experimentar eso que usted dice, la fuerza de Dios, no mía, porque yo no tenía fuerza. Es verdad que la enfermedad debilita, es muy feo ese virus, pero uno ahí puede experimentar la fuerza de Dios en nosotros, y que por nosotros no podemos nada. Creo que el Señor lo permite para que se nos baje la soberbia. Ahí nos damos cuenta que nosotros no podemos nada. Nosotros sin Él no somos nada, nada, y no podemos nada, mucho menos contra el maligno. Si no podemos con nosotros, menos contra semejante espíritu del mal. Entonces, el Señor, es muy importante que nosotros aprendamos textos bíblicos. Esto quería decir acá, en esta arma que Dios nos entrega, la palabra de Dios. Aprender textos bíblicos y tenerlos grabados para el momento de necesidad, para cuando estamos enfermos, para cuando hay una situación difícil, ante la pérdida de un ser querido, ante situaciones que nos duelen. Es muy importante que vamos proclamando estos textos. Por ejemplo, cuando uno siente que está atacado por el demonio, proclamar el Salmo 168, se alza el Señor, sus enemigos se dispersan, huyen de su presencia los que le odian, y proclamarlo varias veces, ir diciéndolo, repitiéndolo. Es impresionante, uno llega a ver cómo el mal decrece y se retira, pero no por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna fuerza. Como dice el texto que estamos meditando, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Es la fuerza de Dios la que provoca que el mal se retire. Es importante que tengamos claridad en eso. Y así podríamos dar millones de textos que ya les dejo para que lo busque cada uno. Vamos a otra arma que me parece importante. Ya hemos dicho la Eucaristía,
la adoración eucarística, la palabra de Dios, la oración. La oración, que la vamos a comenzar a desmenuzar en algunas partes, y vamos a continuar la próxima, porque ya estamos en horario, con lo que falta. Mire, un versículo de la carta a los Efesios, capítulo 6, del 10 al 18, nos llevó 1 hora. Tiene tanto para decirnos. La palabra es tan rica, que no terminaríamos todo el día de meditar la palabra. Y como el Señor es pedagógico, nos va dando espacios en nuestra vida, nos va dando tiempo para que vamos haciendo este trabajo espiritual. La oración. La oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios, por el cual podemos tener un diálogo con Él y dar lugar a que el Señor vaya formándonos interiormente y plasmando su verdadera imagen y semejanza en nosotros. La oración es uno de los medios privilegiados para tener contacto con el Señor y para poder ser cada día más lo que Él nos pide, lo que Él quiere. Por medio de la oración, un discípulo se va conformando con su maestro. Si nosotros no oramos, nunca vamos a llegar a saber lo que Él quiere de nosotros o cómo vamos a ir conformándonos con su imagen y semejanza. La oración es como que hay distintas maneras de orar. Primero yo la puse a la oración vocal. Cuando comienza nuestro proceso de conversión o camino en el Señor, es la forma más usual de orar. Leer oraciones escritas, repetir oraciones que aprendimos desde niño, o hacer largas oraciones espontáneas. A mí me ha pasado en mi grupo de oración, desde que era chica y comencé, y yo he ido viendo en mi proceso, cómo uno ahí oraba, pobre capaz que lo cansaba los hermanos, pero uno oraba, yo tocaba la guitarra, cantaba, guiaba un grupo, entonces oraba, a veces pasaba la hora orando. Uno con el tiempo va aprendiendo que hay que también dar lugar a que todos los hermanos oren. Pero a veces la gente se calla, no sabe qué decirle al Señor. Entonces uno que está de animador del grupo tiene que orar para que el otro por lo menos así vaya aprendiendo cómo hablarle a Dios. Es muy importante ese modo de oración, pero hoy yo considero que es una de las oraciones con las que se comienza el camino de iglesia, el camino en el Espíritu. Otra sería la oración con la palabra. Tomamos un texto bíblico, lo leemos, lo podemos marcar en la Biblia y lo vamos leyendo una y otra vez. Quizás primero lo leemos así rápido, después lo vamos interiorizando, a la tercera ya más interiorizado, a la cuarta ya se va grabando, a la quinta ya lo aprendo, ya lo tengo en la memoria, y así repitiendo hasta que este texto va provocando un cambio de conducta, mueve mi voluntad y me va moviendo a poder vivir eso que la palabra me está pidiendo. Ese es otro modo de orar con la Biblia, la oración con la palabra, que es muy importante para crecer en el camino espiritual. Esto lo digo para los laicos, no estamos dando algo que sea muy para monjes, sino para los laicos, que podamos hacer un camino de iglesia, un camino de espiritualidad. Otra de las oraciones que me parece importante tener en cuenta, y no quiero dejar de decirlo, es la oración centrante, que ya es un caminito más avanzado. Esta oración la enseñan los padres del desierto, que son los monjes de los primeros siglos de la iglesia, que se retiraron al desierto para dedicarse a la oración. Y consiste en la repetición del nombre de Jesús. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. O Jesús, ten piedad de mí. O Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Yo solía, en mi retiro que hago en el monasterio con los monjes benedictinos, suelo agarrar un rosario para no perderme, porque a veces se provoca mucha distracción cuando uno quiere crecer en esta oración. Entonces el enemigo empieza a pasar flash por la mente de todo lo que me faltó hacer, lo que yo dejé allá, por qué me vine a este monasterio, por qué me retiré a la montaña, si tengo que hacer esto. Así actúa Satanás para sacarme, porque él sabe que la oración es un arma poderosa contra él. Entonces, ¿qué hago? Tomo un rosario y voy pasando las cuentas. Tiene algo muy, muy de Dios esto, de pasar las cuentitas del rosario, y podemos ir haciendo así, repitiendo la oración. Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Todas las veces. Y podemos terminar después de las 10 con un gloria y continuar. Este modo de oración que se llama la oración centrante, ayuda mucho cuando uno tiene batalla espiritual.
cuando uno está pasando situaciones difíciles, luchando contra pecados o luchando aún contra las heridas propias que todos tenemos. Entonces, esta oración centrante nos ayuda precisamente, como su nombre lo dice, a centrarnos en el Señor y en la fuerza de su poder. Entonces es importante, como decíamos hace rato, que vamos aprendiendo estas jaculatorias hasta que lleguemos a lo que llegaron los monjes del desierto, que es la repetición del nombre de Jesús, que a mí me parece una de las oraciones más perfectas, porque llevan a la oración incesante del corazón. Esta práctica de los monjes me parece muy importante para los tiempos de hoy, donde la gente cree necesitar ir a yoga para repetir un mantra que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con nuestra Iglesia Católica, y que al contrario lo está llevando por el camino desviado para adorar a una deidad que no pertenece, no tiene nada que ver con Dios, que son espíritus del mal disfrazados. Entonces, el que quiera hacer un camino de espiritualidad verdadero, podría hacer este tipo de oración centrante, que lo va a conducir a un encuentro personal con Cristo y a vivir movido por el Espíritu Santo. Una consulta, Silvia, porque yo es la primera vez que escucho esto de la oración centrante. ¿Es una determinada oración que menciona Jesús o son distintas jaculatorias que pudiesen mencionar el nombre de Jesús? Esto tiene raíz, según los padres del desierto, en la oración esta cuando el ciego de Jericó le gritaba a él: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Se acuerda el ciego cuando Jesús pasaba con los discípulos? Estaba el ciego al borde del camino. Precisamente lo relaciona al ciego, el que todavía no ve, el que necesita luz, el que necesita claridad. Entonces, por eso, todos nosotros somos ciegos de alguna manera. Todos necesitamos seguir viendo, seguir creciendo, seguir teniendo luz para descubrir más al Maestro. Entonces, este ciego le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahí se fundamenta, si usted quiere, para que lea y le haga muy bien, puede leer la Filocalia, o si no, hay otro libro muy bueno que son los dichos de los padres del desierto, donde ellos explican muy lindo esta oración. Y distintos padres del desierto explican, le van enseñando a discípulos cómo hacer esta oración centrante. Esta oración, estos son los tres modos, digamos, más acertados que los padres enseñan. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o, si la queremos abreviar, Jesús, ten piedad de mí, o Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Porque esta oración es con la que uno empezamos este camino de oración centrante para llegar al corazón, hasta que podamos orar con el corazón, con Dios, que nuestro corazón se una a su corazón. Y esto es un proceso, como decimos, todo esto es un proceso, hasta que lleguemos a lo que oraban estos padres, que es la repetición continua del nombre de Jesús. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, orad sin cesar. Este es un camino para llegar a esa oración continua, y que todos la podemos hacer en nuestros estados de vida diferentes, porque una vez se puede estar trabajando, cocinando, limpiando, y puede estar haciendo esta oración. Puede estar invocando el nombre de Jesús, ya sea en esta frase, que es tomada del Evangelio: Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí, o en la breve: Jesús, ten piedad de mí. Y para ayudarse, como le decía, es muy importante tener un rosario, donde uno va pasando las cuentitas, y mejor al principio hacerla frente al sagrario, para que el demonio no pueda distraernos tanto, porque cuando no la hacemos frente al sagrario, como que más nos distrae. Las distracciones por montones. Uno ahí puede ver realmente la dispersión mental que tenemos. Por eso es que a veces no crecemos en el camino del Señor, porque nosotros queremos seguir al Señor, queremos servir, pero tenemos tanto ruido mental, tanto ruido interior. Nos pesa la historia personal con las heridas que cargamos, nos pesan quizás algún mal espíritu que por eso nos ha pegado, nos pesan quizás los recuerdos dolorosos, y nos pesa toda esta carga de preocupaciones y ocupaciones mentales. Entonces hace muy difícil que nosotros crezcamos en la oración. Pero ante el poder del nombre de Jesús, todo eso, como dice la palabra, ante su nombre toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Así que vamos a dejar esto, que es mucha enseñanza para un día, para que lo vamos decantando, vamos pidiéndole al Señor, todos los oyentes que quieran, vayan haciendo, vayan tomando. Dios es pedagógico. Puede ir tomando el primer modo, la oración vocal, puede ir tomando la oración con la palabra,
Y como no sabemos, porque Dios da a cada uno lo que quiere, por eso me parece importante decir lo mismo en la oración centrante, aunque es un camino de más de llegada, pero si el Señor quiere, lo puede dar hoy, al don, a la gracia. Entonces, vamos, cada uno vaya viendo en qué lugar del proceso lo está llevando el Señor, por dónde. Y eso el Espíritu Santo solo guía, Él es el único. Nosotros sembramos, damos, tiramos la semilla, pero el Espíritu es el que hace crecer. Entonces el Espíritu va a ir poniendo en el corazón de cada uno qué es lo que en este tiempo le pide. Pero lo importante es que hagamos algo, que no nos quedemos de brazos cruzados, porque nunca cuando nos quedamos de brazos cruzados la cosa no queda ahí. Siempre el enemigo aprovecha. El enemigo está aprovechando. Por eso el Señor nos dice, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Es como que nos está diciendo, no dejen la puerta abierta para que entre otro que no soy yo. No se descuiden, fortalezcanse en mi poder. ¿Se entiende esto? Muy claro, Silvia. O sea, y tenemos con esta riqueza que nos da también distintas formas de mantener la oración activa. O sea, la oración es indispensable, como usted nos habló, por ejemplo, también de San Benito. Ora y trabaja. Permanentemente tenemos que tener la oración incorporándola en nuestra vida. No esperar a que sea solamente en algún instante del día, sino ojalá que en algún punto lleguemos a hacer que la vida sea una oración permanente también. Y tenemos distintas herramientas. A eso tenemos que llegar, si Dios quiere. Ojalá que Dios permita que en algún momento lleguemos a eso y que nuestra vida pueda ser también una oración permanente. Pero tenemos herramientas, sabemos también. Entonces, ir buscando qué es lo que se va acomodando a nuestros tiempos, a ese llamado del Espíritu Santo, cómo el Señor nos quiere conquistar en este momento, dialogar con Él. Y aprovechar las herramientas y ponernos a dialogar con Él. Es clave hoy en el mundo que estamos más que nunca orar. La oración es fundamental hoy. Es como el aire que respiramos. Si hoy dejamos de orar, el demonio nos aplasta. Necesitamos orar porque estamos en un combate espiritual. Como el texto, como la palabra que tomé hoy, que en algunos textos bíblicos dice lucha contra el mal y en otros textos dice el combate espiritual. Hoy estamos viviendo en un continuo combate espiritual. Entonces nosotros no podemos bajar las armas. Estas son las armas espirituales y las tenemos que tomar cada día. Después vamos a seguir viendo otras, pero estas son las armas esenciales. Dejar la oración es rendirse. Dejar la oración es bajar los brazos. Y si bajamos los brazos, el demonio es muy maldito. Es padre de la mentira, es un homicida, como dice la palabra de Dios. Entonces no nos va a dar suave, nos va a tirar a matar. Entonces nosotros tenemos que no bajar los brazos en la oración. Mientras nosotros permanecemos en la oración, le resistimos. Y dice la carta de San Pedro, resístanle y huirá de ustedes. No sé qué santo decía, el otro día encontraba una publicación en internet que justamente mencionaba esto, quien no reza ya está condenado, quien no ora está perdido. Entonces es tan importante realmente la oración si queremos tener posibilidad de salvación. Si queremos un encuentro con el Señor, sin oración no se va a dar. ¿Por qué cree usted que el mundo actual a la gente la quiere mantener ocupada? Es una continua ocupación. Una distracción permanentemente. Una continua preocupación, distracción, estrés. Porque sabe el maligno que esa es el arma de él. Esa es el arma con la que él debilita la fe de los cristianos. Así es. Si uno se quita de la oración, está entregado. Así que nosotros, a lo que el Señor nos va permitiendo, nos va dando su luz para que podamos percibir cómo se está moviendo Satanás actualmente, tenemos que tratar de luchar con la oración, tomar estas armas espirituales y luchar con la palabra, con la oración, con la Eucaristía, con la adoración eucarística y tratar continuamente de estar centrado en Cristo para que los embates sean más suaves. Lo mismo nos va a atacar, pero vamos a tener armas con que resistir. Así que bueno, oremos unos por otros. Silvia, en todo caso, cuanto más uno se... ¿Cómo? Disculpe. Que oremos unos por otros para ayudarnos en esta batalla. Así es, Silvia, o sea, acompañarnos también como iglesia rezando unos por otros y confiando en Dios que cuanto más nos entregamos a Él, cuanto más le dejamos obrar en nuestra vida, también nos da más fortaleza para resistir pruebas más difíciles. Yo pensaba el otro día justamente en la vida de San Pablo,
cómo las cosas van empeorando y cada vez son más duras en su vida, pero sin embargo, él va acrecentando su confianza y su fe. Al contrario de decaer su ánimo, llega el martirio justamente porque su fe crece. Entonces, cuanto más duras sean las batallas, si uno está cerca de Dios, más va a ser la fortaleza y la consolación también que uno tenga. Así es, Sabrina. Bueno, ¿qué le parece si le vamos entregando al Señor nuestras batallas y le vamos pidiendo a Él que nos conceda estas gracias de poder tomar las armas espirituales y de poder fortalecernos en el Señor? ¿Le parece? Gracias. Por supuesto, Silvia. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos corriges. Te damos gracias porque tú nos entregas las armas espirituales para resistir al mal y para vencer al mal a fuerza de bien. Te pedimos especialmente en este día del Inmaculado Corazón de María, que nos concedas la gracia, Jesús, por intercesión de tu Madre, de que podamos tomar estas armas espirituales. Danos la gracia de desear recibirte siempre en la Eucaristía. Danos la gracia de la adoración eucarística. Danos la gracia de meditar tu palabra, Señor. Concédenos la gracia de la oración del corazón, la oración centrante. Te pedimos, Jesús, que hoy en este día de gracia nos concedas la gracia de siempre fortalecernos en ti, Señor, y en la fuerza de tu poder, y de poder ayudar a cuántos hermanos están siendo engañados por el diablo para que se alejen de esas falsas lugares donde asisten y puedan volver, retornar a ti y dejarse fortalecer por ti. Danos las palabras adecuadas, danos la luz de tu espíritu para saber guiar, para saber conducir, para saber aconsejar. Ven, Señor Jesús, porque sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible. Gracias, Señor, por lo que seguirás enseñándonos por el poder de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos y en las manos de María. Y te damos gracias en este día por todas las bendiciones que nos tienes preparadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, ayúdanos, acompáñanos, protégenos contra todas las acechanzas del mal. Y pedimos a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sabrina. Gracias al Padre Raimundo por confiar en estos pequeños discípulos. Silvia, nosotros estamos inmensamente agradecidos con usted porque nos enseña un montón de cosas realmente que estamos, muchos de nosotros, me incluyo los oyentes, en este caminito de fe. Vamos creciendo de a poco y tenemos tanto para aprender, tantas cosas que no conocemos y que Dios está poniendo a nuestra disposición. Muchas veces falta conocimiento de la palabra, entonces le agradezco inmensamente que dedique su tiempo para acompañarnos con este programa en Radio Madre de Dios, para que podamos también a través de la palabra ir encontrando todas estas riquezas y estas cosas que el Señor nos quiere decir y que muchas veces tenemos los oídos tapados y somos necios y no hemos querido escuchar. Así que muchísimas gracias, Silvia, y si Dios permite, ojalá nos podamos encontrar en una próxima oportunidad, tal vez la semana que viene o dentro de 2 semanas, si Dios permite. Sí, con mucho gusto, Sabrina. Estamos en contacto, que Dios la bendiga mucho, le agradezco a usted también su tiempo, que Dios bendiga a su familia. Usted mire que tiene una familia, dedica todo este tiempo para el Señor, que el Señor la bendiga y le retribuya en gracias y muchas bendiciones según lo que esté necesitando. Un fuerte abrazo.
Muchas bendiciones y que tenga excelente día, Silvia. Nos mantenemos en contacto. Igualmente, que celebremos lindo el día hoy del Inmaculado Corazón Del Inmaculado de María. Corazón de María. Sí. Hasta luego, Silvia.